Dios te bendiga. Qué alegría tenerte en nuestra escuela bíblica virtual. Ahora es momento de que abras tu mente y tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y es un honor poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, les pido que me acompañen a orar. Amante Padre, te damos las gracias porque tú nos das una oportunidad más de compartir tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos hacedores de la misma, Señor, por Jesús tu Hijo. Amén y amén. Bien, el tema para hoy, Jacob instado a volver a Canaán. En clases anteriores habíamos hablado de la rivalidad que había entre Lea y Raquel, las dos hijas de Labán, esposas de Jacob. Estas dos mujeres tenían una rivalidad para ver cuál era la que más hijos iba a tener, y todo eso para tener la atención de Jacob. Llegado el momento, pues Jacob tiene que partir a su tierra. Hoy vamos a ver cómo fue eso, qué le dijo Dios, cómo fue la decisión que él tuvo que tomar. Amén. Para eso vamos a la palabra y vamos a ver en Génesis 31 los versos del 4 al 13. Voy a estar leyendo en traducción lenguaje actual. La palabra dice así. Jacob mandó a decirles a Raquel y a Lea que fueran a verlo al campo donde estaba cuidando sus ovejas. Allí les dijo, su padre ya no me trata como antes. Ustedes saben bien que yo he puesto todo mi empeño en servirle. Sin embargo, él siempre me ha hecho trampa y varias veces me cambió el sueldo. Pero el Dios de mi padre no me negó su ayuda, ni le permitió hacerme daño. Al contrario, si Labán decidía pagarme con animales manchados, todos los rebaños tenían crías manchadas. Y si decidía pagarme con animales rayados, todos los rebaños tenían crías rayadas. Así es como Dios le ha quitado al padre de ustedes su ganado y me lo ha dado a mí. Una vez tuve un sueño. En ese sueño, las ovejas estaban en celo y pude ver que los carneros eran de piel rayada y manchada. También oí que Dios me dijo, ya he visto lo mal que te trata tu suegro. Por eso, si te fijas, verás que todos los carneros que se aparean con las ovejas son rayados y manchados. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, que es donde tú naciste. Lo primero que vemos es que Jacob consulta con sus dos esposas, con Raquel y Lea. Allí, en aquel lugar, dice que fue donde él apacentaba las ovejas. Les expresa a las dos mujeres la situación con su suegro, el padre de estas dos, como él en ocasiones le había bajado el sueldo, había tenido que trabajar para él. Recordemos que él había trabajado para Labán, primero 14 años, para poder casarse con estas dos mujeres. Recordemos que Labán, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Luego tuvo que trabajar 7 años más para ganarse el amor de Raquel, aunque una semana después, él pues comenzó a tener vida de esposo con Raquel, pero tuvo que trabajar 14 años por las dos hermanas. Después de esto pasan 6 años más, donde Jacob continúa trabajando para Labán, mientras pues lo pone a pasar situaciones difíciles. Cuando Dios le dijo entonces en sueño a Jacob que se fuera ya de donde Labán. Entonces él habla con sus dos esposas, les explica la situación y deciden partir de allí. Y Dios le dijo a Jacob que estaría con él. Vamos a continuar leyendo. Vamos entonces los versos en el mismo capítulo 31, los versos 27 al 29 y luego del 31 al 32. Continúo leyendo en traducción lenguaje actual. Dice, ¿y por qué hiciste
¿Y por qué huiste sin decirme nada? Si me hubieras avisado, yo habría hecho una fiesta para despedirte. Lo que has hecho es una locura. Ni siquiera un beso me dejaste darle a mis hijas y mis nietos. Ganas no me faltan de hacerles daño, pero anoche el Dios de tu padre me ordenó que no te dijera nada. Como Jacob no sabía que Raquel se los había robado, le contestó. Estoy ahora en el verso del 31 al 32. La verdad, tuve miedo de que me quitaras a tus hijas por la fuerza. Eso es Jacob contestándole a Labán. En cuanto a tus dioses, pasa y busca tú mismo. Si encuentras algo tuyo entre lo mío, te lo puedes llevar. Y si alguien aquí tiene tus dioses, no quedará con vida. Nuestros parientes son testigos. Bien, por más que Jacob trató de irse sin que Labán se diera cuenta, este lo persiguió y lo alcanzó al poco tiempo. Cuando lo encuentra, lo primero es que le dice, pero ¿por qué tú te fuiste así? No me diste tiempo ni siquiera de besar a mis hijas y a mis nietos. Pero fíjense que Labán iba con un grupo de parientes de él, lo que significa que él estaba dispuesto a llevarse a sus hijas a la fuerza y sus nietos y hasta coger a Labán, a tomar a Jacob cautivo. Entonces, Jacob le dice que tuvo que irse así, ¿verdad? Por la situación. Hay una parte donde no leímos el texto completo, pero si usted si ve los otros versículos, se va a dar cuenta que en un momento Raquel toma de los dioses de Labán y se los lleva escondido, ¿verdad? Cuando Labán llega, pues le dice eso, que además te llevaste mis dioses. Por eso es que leemos esta parte que dice Jacob, si tú encuentras tus dioses, pues te los puedes llevar. Pero lo que hizo Raquel fue que los escondió debajo de ella y le dijo al papá que no podía pararse porque tenía su costumbre, ¿verdad? Y se quedó con los dioses. Pero lo que quiero que resalte de esto no es solamente el hecho de que Raquel se llevó los dioses, sino el hecho de que Labán fue detrás de él. Jacob tuvo que irse a escondida, porque ya Labán estaba siendo hostil, no estaba siendo amable con él, no tenía un trato familiar con él. Lo que hacía era pues que lo ponía a trabajar de manera difícil, ¿no? Y pues tuvo la decisión de Jacob fue huir. Vamos a continuar leyendo para ver lo que le responde Jacob a Labán cuando éste llega y le dice, no te tenías que ir así, yo pude hacer una fiesta, despedirme de mis hijas y mis nietos, y le dice que si yo quiero hasta te puedo hacer daño. O sea, la situación de Labán, la condición, su actitud continuó siendo un poco agresiva hacia Jacob. Vamos a ver la respuesta de Jacob. Y eso lo vemos en el mismo capítulo 31, los versos del 40 al 42, y continúo leyendo en traducción lenguaje actual. Jacob le dijo, los 20 años que viví en tu casa los pasé en las peores condiciones, ahogándome de calor en el día y muriéndome de frío en la noche. Y hasta el sueño se me iba. 14 años trabajé para ti por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño. Y más de una vez me rebajaste el sueldo. Qué bueno que el Dios de mi abuelo Abraham me brindó su ayuda. El Dios de mi padre Isaac fue bueno conmigo, pues me vio cansado y afligido, y anoche te reprendió. Si Dios no lo hubiera hecho, tú me habrías despedido sin nada. Cuando Labán llega, hay una parte donde le dice que el Señor le habló en sueño y le dijo, no le digas nada a Jacob, como que no le hablara de mala manera. Y Labán le menciona esto. Ahora Jacob en respuesta, ¿qué le dice? Todo el tiempo que estuve en tu casa, más que como un sobrino, porque recordemos que Jacob era sobrino de Labán, aparte de su suegro, no, el trato que tú me diste no fue familiar, tú me diste un trato prácticamente con la punta del pie, me trataste, porque yo tenía calor en el día, en la noche tenía frío, o sea, hasta el sueño se le quitaba, o sea, él no dormía bien, él tuvo un trato de empleado, tuvo que trabajar 14 años por las hijas
y después 6 años más, y todo el tiempo fue un trato hostil de Labán hacia Jacob. Y Jacob se lo dice en este momento: tú no me has tratado bien, tú me trataste muy mal. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer yo? Ya, yo completé el tiempo de trabajo contigo. Entonces yo cogí mi familia y me fui. ¿Para dónde era que iba Jacob? Jacob iba camino a Canaán, de donde él había salido, donde él había nacido, en Canaán. Entonces, ahí es cuando tiene pues que irse de esta manera. Labán lo encuentra y él le da esta respuesta. Y me gusta que Jacob es muy específico cuando dice: si Dios no hubiera estado conmigo, si Dios no te hubiera hablado, el trato que tú me hubieras dado cuando me encuentras, cuando le fue detrás de él, ¿no? Pues hubiera sido otro, porque como leímos, Dios le dijo a Labán: no le hables mal. O sea, Dios tuvo cuidado. ¿Por qué? Porque veía que las intenciones de Labán no eran muy familiares. Bien, entonces, continuamos leyendo. Vamos a ver en el capítulo 31, los versos del 43 al 44 y luego del 48 al 50. Y continúo leyendo en traducción lenguaje actual. Labán respondió: estas mujeres son mis hijas, estos niños son mis nietos, y estas ovejas son de mis rebaños. No hay aquí nada que no sea mío, pero tampoco puedo hacerles daño. Mejor hagamos un trato que nos comprometa a los dos. Entonces dijo Labán: en este día, este montón de piedras servirá de señal para recordarnos nuestro pacto. Cuando ya estemos lejos el uno del otro, que sea Dios quien nos vigile. Si maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, recuerda que Dios es nuestro testigo. Por eso, además de llamar Galaad al montón de piedras, también se le llamó Mizpah, que significa Dios vigila. Ellos le pusieron nombre en arameo y nombre en hebreo, que significa Dios vigila. Al final, Labán toma la iniciativa de hacer un pacto con Jacob. Un pacto, porque como él le había dicho: si yo quiero te hago daño, pero ¿cómo voy a dañarte? Si te daño a ti, es a mis hijas y a mis nietos que voy a estar dañando. Vamos a hacer una tregua. Y allí hicieron un pacto. El pacto era un compromiso mutuo entre dos partes que tenía en sí una obligación religiosa muy valorada en esa cultura. Tenía elementos visibles que servían de testimonio a ambas partes. Se participaba en sacrificios y comidas ceremoniales y se especificaban los términos del pacto, invocando la garantía de Dios en juramentos mutuos. El pacto decía así: tú tienes que tratar bien a mis hijas, tú no te puedes casar con más nadie, o sea, esas tienen que ser tus esposas. O sea, al final, el pacto que hizo Labán con Jacob era para el bien de sus hijas y de sus nietos. Y dijo, ¿verdad? Parafraseando: si tú no lo haces así, Dios está ahí de testigo, Dios te está mirando. O sea, estamos haciendo este pacto, ¿para qué? Para que tú cuides a mi familia. ¿De qué manera nosotros podemos aplicar todo esto que hemos leído? Lo primero es que a pesar de todo lo que Jacob pasó, él lo dijo en una parte: calor de día, frío de noche, no podía dormir, tuvo que trabajar eh, eh, como un empleado para su pariente, tuvo incluso en una que tomar algunas medidas para que el ganado, si usted lee la porción completa se va a dar cuenta, el ganado saliera de forma que él fuera el favorecido y poder llevarse algo. Fíjense cómo también en una parte dice que mientras Jacob estuvo trabajando para Labán, y Labán reconoce eso, mientras Jacob estuvo trabajando para Labán, Labán prosperó. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba con Jacob. Pero ¿cómo lo podemos aplicar? Jacob tenía un llamado de parte de Dios. Y sin importar todo eso que yo acabo de decir: frío, calor, mala noche, maltrato, trabajo forzoso, bajar, en ocasiones Labán le bajó el sueldo. Sin importar todo eso, ¿qué hizo Jacob? Jacob
cumplió el propósito de Dios. Cuando Dios lo llamó y le dijo, vete, Jacob obedeció. A veces, hermanos, cuando Dios nos hace un llamado, nosotros nos agarramos de cualquier cosa, de lo que sea. Le echamos la culpa al trabajo, a la familia, a la situación, a la salud, a veces a todo le echamos la culpa y no cumplimos con ese llamado que Dios nos ha hecho. Vayamos tras el llamado de Dios. Sí, es bueno. Es bueno que sin importar qué tan difícil sea, nosotros demos lo mejor de nosotros y busquemos la dirección de Dios. Fíjense que Jacob hacía, cuando Dios le hablaba, él obedecía. Jacob, el Señor le dijo, vete ya, deja a Labán, suelta a Labán y vete de aquí, que ya Labán, lo que Labán quiere contigo no es bueno. Y Jacob pues se fue de allí, obedeció el llamado de Dios. ¿Y para dónde se fue? Para la casa de su padre. Jacob, para donde cogió, él partió para Canaán, donde había nacido, para la casa de su padre. Lo segundo que podemos ver es la familia y la decisión es importante. Fíjense que cuando llegue el momento, Jacob no dice, ok, recojan y nos vamos. No, Jacob no hace eso. Jacob lo primero que hace es que toma a sus dos esposas y va al lugar donde él cuidaba sus ovejas. Entonces allí le dice, habla con sus dos mujeres, con Raquel y Lea, les explica la situación, le da una panorámica de todo lo que ellas sabían, pero él pues les explica lo que está pasando, llegan a un acuerdo y entonces se van. Cuando tomemos decisiones, vamos a involucrar a nuestra familia. Cuando tomamos decisiones que tienen que ver con la familia en sí. Muchas veces las mujeres somos un poco manipuladoras y queremos llevar a los hombres por donde nosotras queremos. Y muchas veces los hombres, tomando en cuenta el hecho de que ellos son cabeza del hogar, pues son como que imponen, quieren imponer su decisión. Y es bueno que la pareja converse y lleguen a un acuerdo. Primero orar y pedir la dirección de Dios. Y luego entonces, conforme a lo que Dios ha dicho, llegar a un acuerdo y entonces caminar. Y Dios los va a bendecir. Dios bendice las familias que están de acuerdo y sobre todo las familias que lo ponen a Él como centro de ellas. Y la tercera parte es que, hermanos, aunque surjan conflictos en la familia, mire, por más que usted quiera irse de su casa, su mamá y su papá seguirán siendo su mamá y su papá. Por más que usted saque ese muchacho de su vida, lo saque de su casa, lo borre de su mente, ese muchacho seguirá siendo su hijo. Sus hermanos, por menos que usted hable con sus hermanos son sus hermanos. Sus parientes, la familia no deja de ser familia. Vamos a reconciliarnos. Vamos a tratar de buscar ese punto intermedio en el que todos nos sintamos acogidos, donde todos, donde haya un ambiente de amor, de armonía. Vamos a buscar ese punto de equilibrio. Labán, ¿qué hizo? Labán fue y le dijo, mira, tú tienes mi familia, yo no puedo hacerte daño. Hacerte daño a ti es dañar los míos, mi descendencia. Entonces vamos a llegar a un acuerdo, como suegro y nuero. Llegaron a un acuerdo. Llega a un acuerdo con su familia. Creen un ambiente de seguridad, de amor, de paz en medio de su casa. Nosotros estamos llamados, ¿verdad? A nosotros el Señor nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Seamos entes de paz, de unidad, de armonía. Amén. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude primero a ir tras su llamado. Segundo, a involucrar a los nuestros en las decisiones que tomemos. Y tercero, Dios nos ayude a ser entes de armonía. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque qué rica es tu palabra. Ella nos habla de unidad, ella nos habla de reconciliación, ella nos habla de llamado. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad en todo,
a caminar conforme a lo que dice tu palabra, Padre, a leerla, escudriñarla para saber de qué manera tenemos que actuar en cada momento, sin importar qué tan difícil sea la situación, que en tu palabra encontremos la respuesta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues muchísimas gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Hemos concluido nuestra clase de hoy. Multiplica esta bendición compartiendo este video con otras personas. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.